Buenos días, ¿me escuchan? Voy a esperar unos momentitos a ver si se conectan más. Veo que hay poca gente conectada todavía. Mientras, pues aclarar dudas. No sé si alguien tenga preguntas respecto a la tarea o alguno de los temas que estamos viendo. Buenos días, profe. Podrías, pues aprovechar ahorita mientras se conecta el resto de los compañeros, pues para aclarar dudas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Bueno, a ver, pues vamos a empezar. Este, Al revisar las tareas, pues me he percatado de varias cosas importantes, ¿no? Eh, Algunos, por ejemplo, todavía no les queda claro cuál es la diferencia entre entre las varias relaciones, ¿no? Entre la composición y la agregación. Hubo compañeros, estudiantes que tuvieron aplicaciones que no tienen que ver con la agregación. Recuerden que la agregación es una relación débil que hay entre un todo y sus partes, de tal manera que el todo puede existir aunque no existan las partes. Y a su vez las partes pueden pertenecer a varios todos, de tal manera que si eliminamos un todo, no necesariamente vamos a eliminar las partes, ¿no? Porque las partes pudieran estar relacionadas con otros todos. Entonces, hubo estudiantes que subieron aplicaciones en las que las partes para esa situación particular son exclusivas del todo. Entonces, eso sería una composición, no una agregación. Y a varios les puse ahí pues que esa no era una relación de agregación, sino de composición. Otro de los errores comunes que noté es que todavía hay gente que no está relacionada con las nomenclaturas. Veo que no usan correctamente las nomenclaturas para los métodos, para algunos componentes de los proyectos, ¿no? Entonces, a la gente que le puse esos comentarios, pues le recomiendo que revise nuevamente las nomenclaturas. Ya habíamos platicado de por qué es importante usar nomenclaturas, porque de esa manera podemos trabajar más fácil en equipo, ¿no? Pensando en la posibilidad de que algún día lleguemos a elaborar a una empresa donde haya varios programadores que necesitamos compartir código, ¿no? Entonces va a ser mucho más fácil haciéndolo a través de nomenclaturas, ¿no? Entonces, por esa razón, pues sí les encargo pues que se familiaricen con las nomenclaturas, ¿no? Este,
¿Qué más noté? Errores en los diagramas de flujo. Algo muy común en los diagramas de flujo, que este es un error grave, es que muchos estudiantes hacen el diagrama de flujo del ciclo, pero que no iteran. De hecho, déjenme hacer aquí un fragmento para que lo vean. Les voy a compartir el WizFlow. Esto sí es un error muy, muy grave y lo noté en varios estudiantes. A ver, avísenme por favor cuando vean el WizFlow. Voy a compartir el WizFlow para poner un ejemplo de este tipo de error que les estoy mencionando. Pues avísenme por favor cuando vean el WizFlow. Ahí se mira. Ok. Vamos a suponer que yo tengo una clase empresa que adentro tiene empleados y que quiero sumar los sueldos de los empleados. ¿Sí? Entonces, un error que todavía mostraron algunos estudiantes es que le pusieron aquí así. Voy a definir el método sumar sueldos, le ponían mi empresa sumar sueldos empleados. Este es un error. No se pone aquí el nombre del objeto, se pone el nombre de la clase, puesto que lo que estamos diseñando es el diagrama de flujo de un método que está dentro de una clase. Entonces no se pone el nombre del objeto, se pone el nombre de la clase. Eso es lo primero. Segundo, pues aquí declaramos una variable local. La inicializamos a 0. Entonces esto pues es declarar la variable. Bueno, si quieren lo hago por separado, bueno, para no romper el esquema que habíamos manejado, ¿no? Vamos a ponerle aquí declarar. La variable suma sueldos también lleva nomenclatura, aunque sean variables locales, ¿eh? Quizá esto confunde a algunos estudiantes, piensan que pudiera ser un atributo. No, es una variable local que está dentro del método, declarada dentro del método, pero que lleva nomenclatura, ¿verdad? La inicializamos a 0. Como es una variable de tipo real, pues le pongo 0.0. Le puedo poner 0 también, nada más. Y miren, enseguida, pues está el ciclo for each. Por cada empleado que está en la lista de empleados, ahí recorro cada empleado que está en la lista de empleados y hago el acumulado, ¿no? En la variable dbl suma va a ser igual a dbl suma más empleado punto sueldo. Ah, le puse dbl suma sueldos, déjenme corregir aquí. Entonces ahí estaría el acumulado de la suma. El error que cometieron muchos estudiantes es que aquí hacen la sumatoria e inmediatamente la devuelven. Este es un gran error. De hecho, suma el primero y devuelve la suma, pero ya no suman los sueldos del resto. Entonces, esto no va aquí. Este es un error. Muchos estudiantes cometieron ese error. Obviamente, este diagrama no suma los sueldos de todos, nada más suma el del primer empleado
se sale y devuelve nada más lo que gana el primer empleado. Entonces, para corregir esto, esto debe estar acá. Esto debe estar aquí al salir. Y aquí, después de sumar, se debe regresar a iterar. Entonces, ese fue el segundo tipo de error que viene este diagrama. El tercer error es que no le ponen cuál es el verdadero y el falso. A muchos también les puse el comentario de que no estaba identificado el verdadero y el falso. Para eso tenemos aquí estas etiquetitas y aquí le ponemos cuál es el verdadero, cuál es el falso. Entonces, así debió haber sido el diagrama que suma. Entonces, ¿cuáles fueron los errores más comunes que noté en el diagrama de flujo? Que algunos ponían el nombre del objeto aquí, en lugar de poner el nombre de la clase. Y la gran mayoría sumaba el primero e inmediatamente ponían el retorno. Ese es un error, ese sí es un error muy grave, ¿no? Porque nada más te suma el primer sueldo del empleado, pero no te suman los sueldos del resto. Y el siguiente error es que no le ponen cuál es el verdadero y cuál es el falso. Pues hay que ponerles esas etiquetas porque si no, pues cómo voy a saber qué flujo va a seguir el diagrama, ¿no? Entonces ese fue otro error muy común. Otra cosa que noté ahí en los diagramas es que siento que no leen todavía las instrucciones, no están acostumbrados a leer instrucciones, ¿eh? Ya nada más les pongo un ejercicio así relativamente largo y se pierden ahí en la redacción. Mucha gente subió muchos diagramas de flujo, de muchas cosas. Nada más era un solo diagrama, ¿no? Era un diagrama de sumar un dato. Y me subieron ahí el diagrama del iterador y el diagrama para insertar un empleado en la lista. Y me subieron otros diagramas que no eran solicitados. El único diagrama de flujo solicitado era el de sumar. Otro error muy común que detecté ahí es que algunos pusieron el método pero para contar los empleados. Se hace cuenta que el diagrama, el método, lo que devolvía era la cantidad de empleados que estaban en la lista. Ese ya lo habíamos hecho en la composición. Ahora en la agregación les pedí el diagrama de flujo que sumara, que fuera acumulando un valor. Entonces ese fue otro error muy común. Entonces eso siento que se presenta porque no leen las instrucciones. Entonces dedíquenle tiempo a leer las instrucciones. Si no leen las instrucciones, pues cómo vas a saber qué es lo que se está solicitando, ¿no? Entonces eso fue algo muy común que detecté en el diagrama de flujo. En el código, ¿cuáles fueron los errores más comunes? De que muchos no leyeron la parte donde decía cuáles eran los controles visuales que se requerían en el código. Ahí les puse que tuvieran al menos un control de cada uno de los tipos que les puse ahí. Entonces muchos no tenían muchos controles visuales, tenían los más comunes. Entonces pues por eso no se los tomé en cuenta, ¿verdad? Igual eso es porque pues no atienden las instrucciones de la tarea. Otra situación que noté también en el código es que todavía hay estudiantes que no entienden o se les dificulta identificar cuál es el control visual más apropiado. También vi mucho de eso. Por esa razón, hoy quiero dedicar la sesión a hablar de los controles visuales. Me voy a brincar, ya ven que les había prometido hacer el código de la aplicación que tiene varios tools. Si gustan, esa la hago el lunes. Hoy quiero explicarles cómo usar los diferentes controles visuales. Preparé, de hecho ayer me puse a preparar unos apuntes y se los quiero mostrar. Entonces antes de empezar, pues no sé si alguien tenga alguna duda de la tarea, alguna pregunta. ¿Sí me escuchan? Sí.
Yo, profe. Ande. En el diagrama de clase, pues, no me acuerdo, no sé si algún otro se le habrá enviado así, pero yo, por ejemplo, pues, en el diagrama de clase, pues, hice las aclaraciones poniendo un comentario. ¿Está bien eso? ¿Mandarlo así? Sí, claro, de hecho se recomienda que tenga comentarios porque de esa manera estás documentando el diagrama, ¿no? O sea, estás reforzando lo que tiene definido cada una de las clases. Entonces, eso es recomendable, ¿verdad? Yo acostumbro mucho, seguramente lo han visto en presentaciones, que le pongo comentarios a lo que considero importante, ¿no? Eso enriquece un diseño, ¿no? Lo mismo en el código, ¿eh? En el diagrama de flujo, en el diagrama de clases, en el código. Es recomendable ponerle comentarios porque de esa manera estás enriqueciendo, estás haciendo una explicación del por qué estás haciendo así las cosas, ¿no? ¿Algo más? Algo también que noté es, bueno, pues tiene relación con el uso de los controles visuales. No pusieron tipos de datos en sus clases para poder usar los controles visuales. Miren, les voy a compartir unos apuntes que preparé. De hecho, ayer me la pasé preparando estos apuntes en virtud de que vi muchos errores ahí, bueno, muchas situaciones en el diseño de las formas, ¿no? Entonces, avísenme cuando vean las diapositivas de PowerPoint. Les voy a compartir estos apuntes. Ay, no me sale, a ver. Les voy a mostrar estos apuntes que preparé ayer. Avísenme en cuanto vean la presentación de PowerPoint. ¿Ya están viendo la presentación en PowerPoint? Sí. Ok. Miren, les decía, a esta presentación le llamo uso de los controles visuales. Ayer noté muchas de las cosas que les voy a mostrar aquí. De hecho, esta presentación ya la subí aquí al Teams, ahí en la sección de archivos, donde están los materiales de clase, ahí la pueden descargar, ¿eh? Ya la subí. Pues vamos a empezar, miren. ¿Cuáles son los controles visuales más comunes? De hecho, hay muchísimos controles, ¿verdad? Aquí les pedí algunos de los más comunes. Vamos a ver cómo se utilizan y vamos a ver cómo identificar el control visual más recomendado para capturar un dato. Esa es la duda más común que me encuentro con este tema. Ya habíamos platicado algo de esto, vamos a hacer una especie de repaso, ¿no? Pues ya todos saben usar un botón, ahí no creo que haya problema. El checkbox, aquí sí vi muchos problemas en el uso del checkbox. El checkbox, acuérdense que es para escoger varias opciones incluso de un conjunto. O sea, se pueden seleccionar varias. Se utiliza mucho también para capturar datos de tipo booleano, de sí o no, puesto que el checkbox es esa cajita que si le doy clic, entonces se pone la palomita. Si le vuelvo a dar clic, se quita. Eso quiere decir que está sí o no marcado. Por lo tanto, se utiliza mucho para capturar datos de tipo booleano. Pues una etiqueta, pues ya saben, el listbox, no hay ningún problema. El radio button, también ahí vi algunas situaciones. El radio button es parecido al checkbox, con la diferencia de que el radio button es para seleccionar solamente una opción. Yo puedo tener varias opciones con un radio button, pero es de opción única. En cambio, el checkbox, yo pudiera seleccionar varias del conjunto de opciones que tenga disponibles.
Y el cuadro de texto, pues es para capturar datos libremente, ¿no? Entonces vamos a empezar. Miren, voy a empezar por el text box. De hecho, esto ya lo habíamos visto. Este sí es un repaso. Ahorita vienen cosas nuevas, ¿no? Pues ya sabemos que el text box es para capturar datos libres, ¿no? Pero todo lo que captures en un text box es de tipo string, de tipo cadena. Esto es lo nuevo, fíjense. Esto es lo que noté ahí en sus aplicaciones. El text box no se recomienda para capturar datos booleanos. O sea, no captures datos cuya respuesta sea sí o no. Por ejemplo, como ejemplos didácticos. ¿Tienes seguro de vida? Pues la respuesta va a ser sí o no. Entonces, esa respuesta, ese dato, no lo captures con un text box. No le captures tampoco a una pregunta como ¿asistió al simposio? Pues la respuesta es sí o no. ¿Recibió el curso de capacitación? Ese tipo de preguntas esperan una respuesta sí o no. Entonces, el mejor control para eso, pues es el checkbox, ¿no? Entonces, de esta manera, capturaríamos esas preguntas. Si le doy clic, pues quiere decir que sí tiene seguro de vida. Si aquí no le doy clic, pues quiere decir que no asistió al simposio. Si aquí le doy clic, pues quiere decir que sí recibió el curso de capacitación. Entonces, este tipo de preguntas no se recomienda capturarlas con un text box, sino el control más adecuado es un checkbox, en donde pudiera haber combinaciones de varios sí o de varios no, o incluso ninguno o todos. Entonces, ese es el control más adecuado para un checkbox. No se recomienda el text box para capturar fechas. El control más adecuado se llama Datetime Picker, que viene siendo este calendario, ¿no? De tal manera que cuando tú le das clic ahí en ese control, en esta ventanita, pues te aparece el calendario y escoges el día. No capturen una fecha a través de un text box, sino háganlo a través de un Datetime Picker, cuando sean datos de tipo Datetime. No se recomienda capturar datos en un text box cuando sean de opción múltiple. Por ejemplo, cuando vayas a capturar el sexo de una persona, pues el mejor control es el radio button, puesto que es uno u otro. ¿Sí? Ahorita más adelante también voy a dar algunos tips del radio button, algunos errorcitos también que noté en la aplicación de ayer. O por ejemplo, si vas a escoger la carrera que estudia en el TEC, pues el mejor control es un combo box, que es una ventanita desplegable. Aquí le doy clic en la flechita, se expande la ventana y me muestra todas las opciones, donde puedo escoger una opción de todas las que se muestran ahí. O no se recomienda el text box para capturar, por ejemplo, los cursos que ha impartido un maestro en el TEC, por ejemplo, ¿no? Eso ahí se recomienda más usar checkboxes. ¿Por qué checkboxes y no radio button? Pues porque pudieran ser varias, ¿no? En este caso el maestro ha impartido cursos de fundamentos de programación y de estructura de datos, ¿no? Pudiera ser que escoja varias de las opciones que tengo disponibles, ¿no? Entonces, este tipo de datos no se recomiendan capturarlos con text boxes. No se recomienda capturar datos calculables con un text box. Por ejemplo, vean este caso. Si voy a calcular el subtotal, el IVA y el total de una factura, si los voy a mostrar más bien, se recomienda poner los text boxes, pero de modo read only, de solo lectura, para que ahí se desplieguen, pero que el usuario no tenga oportunidad de modificarlos, porque si lo dejas como un text box normal, el usuario pudiera entrar ahí, darle clic y moverlo, ¿no? Entonces, estos son datos solamente para mostrar, pero no para capturar. Lo mismo la fecha de nacimiento, por ejemplo, si tengo su fecha de nacimiento y voy a calcular su edad, pues obviamente la edad la obtengo a partir de la fecha de nacimiento, ¿no? Entonces lo voy a mostrar con un text box de solo lectura, moviendo su propiedad
read-only. Entonces, no captures datos calculables. Para eso vas a tener métodos en las clases o propiedades, también se pudiera a través de propiedades, que hacen el cálculo y solamente despliégalo a través de text boxes de solo lectura. Pues tengan cuidado con eso. El checkbox, aquí también noté muchas situaciones. Hay que tomar en cuenta que el checkbox le da la opción al usuario para que no escoja ninguna, que solamente escoja una o que escoja varias. Y varias aplicaciones de estudiantes en la tarea de ayer que ponían checkboxes para capturar varias, pero no tomaron en cuenta que el usuario pudiera escoger incluso todas. Y luego no mostraban todas en el Data Grid View, nomás escogían una. Entonces, es un error, ¿sí? Entonces, lo que no les recomiendo en el checkbox es que concatenen. Miren, voy a ser muy amplio en esto, que fue el error más común que vi en el checkbox. Bien, imagínate que le vas a dar la oportunidad a un profesor de que escoja los cursos que ha impartido, así como en el ejemplo anterior. Y lo voy a hacer aquí a través de checkboxes. Entonces aquí el profesor va a escoger qué cursos ha impartido. Tomemos en cuenta que al tratarse de checkboxes, pudiera ser que el usuario no escoja ninguno porque no ha impartido ninguno de sus cursos. Pudiera ser que escoja solamente uno. Pudiera ser el caso que escoja varios. O pudiera ser el caso que escoja todos. Entonces, no se recomienda guardar en una sola variable todos los cursos que ha impartido el maestro, porque si lo hago en una sola variable, no voy a tener la posibilidad de identificar cuál curso en particular o de manera individual ha impartido. Entonces, hubo estudiantes que hicieron este diseño, miren, aquí declararon una variable en la clase, una variable de tipo string, con su propiedad de tipo string, que esa variable lo que hacía es recogía de estas opciones del checkbox, recogía cuál o cuáles escogió el usuario y las concatenaban de tal manera que en la variable de tipo string se almacena esto. O sea, imagínate ese caso donde el usuario escogió fundamentos de programación y estructuras de datos y luego los concatenó. Ese diseño lo hicieron varios estudiantes en su aplicación de ayer. Eso es un error. No se los tomé en cuenta como error, porque en realidad estaba revisando otras cosas, pero sí sí decidí comentárselo aquí a todos porque fue muy común ese error. Si tú lo concatenas en una sola variable de tipo string, imagínate que en determinado momento yo dijera, a ver, quiero saber los maestros que han impartido estructuras de datos. Pues no lo sé, porque resulta que aquí, en la misma variable, tengo como dato string, fundamentos de programación y estructura de datos. Entonces, ¿cómo voy a saber particularmente quiénes han impartido estructura de datos? No lo podría hacer. Entonces, no se recomienda concatenar los datos de un checkbox. ¿Qué es lo que se recomienda? Miren, muchos hicieron esto. Al concatenarlo, o declararon la variable de tipo string, y luego fueron aquí en una variable de cursos impartidos, fueron checando uno por uno. Si el usuario seleccionó fundamentos de programación, entonces le concatenan, este es el símbolo de la concatenación, le concatenan el nombre de esa materia. Y así para cada una de las materias impartidas. Al final, en una sola variable, tenían los nombres de todas las materias seleccionadas. Entonces, eso no es recomendable. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿Me escuchan?
No los escucho, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí. Ok, entonces, no concatenen variables que vengan de checkboxes, no es recomendable. Entonces, al hacer eso, no tengo la posibilidad de identificar de manera individual cuál de los cursos fue impartido por ese profesor. Entonces, por esa razón no se recomienda concatenar. ¿Qué es lo que se recomienda? Esto. Esto parece más largo, parece más tardado, pero esto es lo recomendable. Voy a poner una variable booleana por cada curso impartido. Vean que se tratan de tipos de datos booleanos, no string. Y voy a poner uno por cada curso impartido. De tal manera que yo pueda identificar de forma individual cuál sí o cuál no de todas los cursos ha impartido el profesor. Entonces, en el botón capturar, cuando yo creé el objeto mi profesor, pues simplemente a través de la propiedad, aquí, por ejemplo, impartió fundamentos de programación, pues lo obtengo del checkbox fundamento de programación y ya sabemos que su propiedad es checked, que es una propiedad booleana. Entonces con eso voy a saber si impartió o no la clase de fundamentos de programación. Y así lo hago para cada uno de los cursos. Entonces voy a hacer un almacenamiento individual en una variable booleana de cada curso que pudo haber impartido el profesor. Esto es lo recomendable. Entonces, ayer noté que muchos concatenaban y luego en el Data Grid View, imagínate que un profesor, por ejemplo, impartió fundamentos de programación e impartió estructuras de datos. Y resulta que en el Data Grid View nomás me ponían fundamentos de programación, porque fue la primera que escogieron. Pues ese es otro error. Entonces todo es porque eligieron mal el uso del checkbox. ¿Alguna pregunta del checkbox? Recuerden que ahorita al estar explicando la diapositiva no tengo acceso al chat, entonces si tienen alguna pregunta háganla a través del micrófono, ¿no? Bueno, el radio button. Ya sabemos que el radio button es para elegir una opción única, pero un error que cometieron es que al ser de opción única, al menos una debe estar seleccionada. Entonces resulta que cuando pusieron el diseño, lo pusieron así y no seleccionaron ninguno. Al menos uno debe estar seleccionado. Tú le tienes que poner de forma manual la propiedad checker, porque si no se lo pones, corres el riesgo de que el usuario no escoja ninguno. Entonces, ¿cómo saber cuál de los dos? Acuérdate que la programación visual, a diferencia de la consola, está basada en eventos, donde el usuario no tiene un orden específico para capturar los datos. Entonces pudiera darse el caso de que no seleccione ninguno de los dos radiobutos que tengo disponibles. Entonces, ¿cómo voy a saber el sexo de la persona, no? Entonces, por esa razón, siempre que pongan un radio button, tú le tienes que poner por default cuál es el que quieres que aparezca seleccionado, ¿no? Entonces, este también fue un error muy común que vi ayer en la tarea, de que muchos no seleccionan el radio button por default. No se recomienda capturar el radio button cuando tienes muchas opciones. Sí se puede, desde luego que sí. Por ejemplo, este caso, vean este caso donde voy a escoger cuál es la carrera que estás estudiando en el TEC. Claro que sí se puede con un radio button, pero no se recomienda porque si son muchas opciones, y fíjense que ahí no puse todas, que ocupa mucho espacio de la forma, está consumiendo mucho espacio de la forma. Lo más recomendable en este caso es un combo box.
porque el combo box hace lo mismo, pero en una ventanita que es desplegable. Tú le das clic en la flechita, se despliega la ventana y escoges la opción y después de usarla se contrae. Entonces ya no te ocupa tanto espacio. Entonces por eso no se recomienda usar Radio Button en una lista muy numerosa de opciones. Sí se puede, insisto, pero no es recomendable. Para eso tenemos el combo box, que precisamente es lo que acabo de mencionar, ¿no? Yo tengo la ventanita desplegable, cuando selecciono la opción, pues se vuelve a contraer y ya no ocupa tanto espacio, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Entonces, fíjense, aquí les pongo un ejemplo. En realidad es un ejemplo, ¿no? Imagínate que quieres capturar los datos de un empleado, que son el nombre de tipo string, el grupo de tipo char, la fecha de nacimiento de tipo datetime, el sueldo de tipo doble. Quiero saber si ese empleado tiene seguro de vida, quiero saber si ese empleado está capacitado, el sexo y el grado máximo de estudios. Entonces aquí me piden pues escoger el control visual más adecuado, ¿no? Hago este diseño de clases. El nombre, pues definitivamente es de tipo string. Ese no hay vuelta de hoja, lo tengo que capturar a través de un text box. Pero vean este caso, ¿no? El grupo lo voy a manejar de tipo carácter, pero aquí me están poniendo una anotación. El grupo puede ser solamente A, B, C o D. Entonces, ese dato no me conviene capturarlo con un text box, porque acuérdate que en el text box, pues el usuario le puede poner lo que quiera, ¿no? Como ya tengo las opciones definidas, me conviene otro control. Ahorita lo vamos a ver. Después viene la fecha de nacimiento, que es de tipo datetime. Pues ya sabemos que aquí pues vamos a usar un datetime picker. No conviene capturarlo con un text box. Luego viene el sueldo. Hagan de cuenta que también vi estos casos en algunas tareas. Iban a capturar la edad de una persona, por ejemplo. Fíjense, aprovecho para comentarles eso. Vi algunos casos que iban a capturar la edad de una persona y ponían un combo box. O sea, el combo box es de opción limitada, ¿no? Eso sí se puede capturar directamente con un text box y lo puedes validar, ¿no? Eso es lo que se hace, ¿no? Imagínate que vas a capturar el sueldo de un empleado y pones un combo box. Pues imagínate todas las opciones que vas a tener que poner ahí. O sea, no es recomendable hacer eso, ¿eh? También vi este error, ya me acordé de otro error que vi en un programita. Van a capturar la edad de una persona y alguien declaró de tipo long. El tipo long es un entero largo. Si el tipo short está sobrado para la edad de una persona, la edad de una persona máximo, exagerándolo, va a llegar a 120 años. ¿Para qué quiero un tipo entero largo que va a almacenar 2.147 millones y feria de años? O sea, obviamente esa variable está sobrada, ¿no? Entonces también ese fue un error que noté en un programita, de que no escogen el tipo de dato adecuado para el valor que va a estar asociado a ese atributo, ¿no? Entonces tengan cuidado también con eso. Aquí, continuando con el diagrama de clases, el seguro de vida pues va a ser booleano, porque yo quiero saber si o no tiene seguro de vida. Eso no me conviene con otro tipo de dato. No me conviene de tipo string, no me conviene un tipo char, no me conviene capturarlo con un text box. Lo mismo para saber si el empleado está capacitado o no. Pues obviamente también es un tipo de dato booleano. El sexo sí lo puedo poner de tipo string, masculino o femenino. Y ahorita vamos a ver cómo lo capturamos. Y el grado máximo de estudios, pues ese sí lo necesito de tipo string. Y ahorita también vamos a ver cómo lo capturamos.
Entonces aquí están los atributos, aquí me dan las opciones para el grado máximo de estudios. Estas son las opciones. Pues ahí ya me están diciendo que me conviene hacerlo con un combo box, ¿no? ¿Lo podría hacer con Radio Button? Pues sí, sí lo podría hacer con Radio Button, pero me conviene más un combo box para que sea una ventana desplegable porque son muchas opciones, ¿no? Si ya tengo la fecha de nacimiento, por ejemplo aquí con un datetime, ya no me conviene poner otro atributo que sea la edad, puesto que ese es un dato calculable. Mejor me conviene poner un método que en base a la fecha de nacimiento y a la fecha actual, pues me calcule la edad de ese empleado, ¿verdad? Entonces, eso no me conviene ponerlo como un atributo adicional. ¿Okay? Me conviene hacerlo de otra manera. Pues para eso, pues diseño esta forma. El nombre, vámonos uno por uno. Vamos a ver uno por uno los casos. El nombre, pues obviamente lo voy a capturar con un text box. Ese sí no hay vuelta de hoja. Pero el grupo, como tengo opciones A, B, C y D, pues me conviene hacerlo con un combo box. Donde ahí en el combo box va a ser una ventanita desplegable que va a tener A, B, C y D. Definitivamente la fecha de nacimiento pues la voy a poner con un datetime picker. El sueldo pues va a ser con un text box. Aquí están lo que le llamé las condiciones de trabajo, ¿no? Si el seguro de vida y el estar capacitado son datos booleanos, pues me conviene capturarlos con checkboxes. De tal manera que si le dan clic y se pone la palomita, quiere decir que sí lo está. Caso contrario, pues no lo está. Y el sexo, que es una variable de tipo string, acuérdense que es de tipo string en la clase, lo puedo obtener con Radio Button, ¿no? Donde obtengo el valor que tiene el Radio Button seleccionado, ¿no? Y por último, el grado máximo de estudios, pues lo hago con un combo box que despliegue una ventanita con las opciones. Cuando le dé capturar, voy a mostrar con un message box los datos capturados. Noten esto de aquí, miren. El seguro de vida y capacitado son valores que almacenan datos booleanos. Entonces, muchos estudiantes también cometieron este error de que en el Data Grid View, por ejemplo, a los valores que son booleanos aparecía true o false. Eso no se le debe mostrar al usuario, ¿no? Porque muchos usuarios no saben interpretar qué significa true, qué significa false. No hay que ponerle al usuario datos que sean cuestiones técnicas de programación. Vean cómo aquí aparecen las palabras sí o no, indicando seguro de vida, pues no, puesto que no fue seleccionado el seguro de vida acá en la forma. Capacitado, sí. Entonces, ahorita les voy a mostrar el código de cómo se le hace para interpretar el true o el false. No es correcto que hubiera aparecido ahí seguro de vida, false. Capacitado, true. Eso no se debe mostrar ni en un mensaje, ni en un data grid view, ni en un message box. Eso no se le debe mostrar al usuario. Se debe mostrar datos que pueda interpretar el usuario. Entonces, para eso, pues yo sobreescribí el método toString de la clase empleado, miren. Ahí está lo que les digo, miren. Para el seguro de vida, pues puse el operador condicional. No sé si se acuerdan del uso del operador condicional. No se recomienda que hubiera puesto seguro de vida true o false. Capacitado true o false. En su lugar, yo digo, si el seguro de vida es true, entonces que muestre la palabra sí. Esto es lo que estoy haciendo a través del operador condicional. Si el seguro de vida es falso, pues entonces que muestre
la palabra no. Lo mismo para el capacitado, para el campo capacitado, para saber si está o no capacitado ese empleado. Entonces aquí, este es el operador condicional. ¿Se acuerdan del operador condicional? Es el que se pone a través del signo de interrogación. En este caso, la interpretación es, si la propiedad capacitado es true, entonces que imprima un sí, si no, que imprima un no. Entonces hay que evitar ponerle al usuario datos que no pueda interpretar, como los valores true o false. Todo lo demás pues es simplemente desplegar los valores que tiene el objeto. ¿Cómo sería el código del botón en este caso? ¿Cómo los voy a obtener? Fíjense. Pues lo primero que hago, pues obviamente es crear el objeto, un nuevo empleado, ¿no? El objeto mi empleado. Pues el nombre pues, lo obtengo directamente del text box, ese no hay problema. Aquí el grupo lo voy a obtener del combo box de grupos, pero lo tengo que convertir porque acuérdate que el combo box almacena datos de tipo string. Entonces por eso aquí lo estoy convirtiendo a tipo char. Pues de esa manera obtengo el carácter que me muestra el combo box. La fecha de nacimiento pues la obtengo del datetime picker a través de su propiedad value. Pues el sueldo pues ya sabemos que lo obtengo del text box y lo convierto a doble. El seguro de vida lo voy a obtener del checkbox directamente de su propiedad checked. Lo que tenga la propiedad checked es lo que voy a guardar en la propiedad seguro de vida. Recordemos que la propiedad seguro de vida y capacitado son de tipo booleano. Entonces el checkbox pues me almacena datos de tipo booleano directamente. O sea, no tengo que ponerle que si if seguro de vida punto checked es igual a true, entonces mi empleado punto seguro de vida igual a true. O directamente lo puedo pasar, ¿no? Directamente de lo que tenga, no necesito poner ese if. Acá sí, acá lo puedo hacer de manera automática, pero bueno, lo vamos a hacer aquí a través del if, donde voy a checar el sexo. ¿Cuál fue el sexo que seleccionó el usuario? Si seleccionó RAD masculino, entonces el sexo va a ser el texto que tenga RAD masculino. Pues obviamente va a tener masculino. Si obviamente aquí se puede hacer con un if else, pero bueno, yo lo quise poner así por separado para que se aprecie, ¿no? Si seleccionó femenino, pues entonces que obtenga el texto que tenga ese radio button. Y por último, el grado máximo de estudios lo voy a obtener de un combo box. Ese sí va directo porque es de tipo string. En el otro combo box tuve que convertir a char porque el grupo es de tipo carácter. Entonces ese sería el código del botón para obtener los datos de los controles visuales. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Me escuchan? Yo pues, A ver, dime. si quiero hacer eso de los botones, digo de lo de convertir a true or false y que no me salga eso, ya ve que usted lo hizo con un método toString, ¿cómo podría hacerlo sin ese método? A ver, otra vez. No entendí la pregunta. En la diapositiva que decía en donde podíamos convertir con el método toString, Ajá. o si es verdadero, te da sí, y si no, pues te da no. ¿Cómo puedo hacerlo sin hacer eso? Pues con un if. O sea, acuérdate que aquí ya te lo estoy mostrando. ¿Lo estás viendo? Aún no. Ya. Ahí.
O sea, ¿te refieres al seguro de vida, por ejemplo? Sí, por ejemplo ese. Pues eso es lo mismo que un if-else. Acuérdate que es el operador condicional, eso ya se los había explicado ahí en clase. Ahí hay una diapositiva que trae el operador condicional. Si no busca ese operador, se llama operador condicional. O sea, eso es para evitar que salga la palabra true o false. Para eso es. Si no quieres hacer esto, vaya, mira, déjame lo hago en el Wishflow para que veas, mira. Si no quisieras hacer esto, a ver, déjame abrir el blog de notas mejor. A ver, me avisan cuando vean el blog de notas. Ya. Y tengo la clase empleado. Obviamente aquí tengo el contenido, ¿no? Puntos, etcétera. Si quieres evitarlo de capacitado, evitar el operador condicional, entonces sería así. Sería, bueno, tendrías que concatenar, hacer varias cosas, ¿eh? If, No, profe, yo me refería a no utilizar el método de sobreescritura to string. bueno, entonces afuera, donde, mira, por ejemplo en el de mostrar datos, para mostrarlos, ¿tú te refieres a mostrarlos en el Data Grid View, por ejemplo? Sí. Imagínate que tengas el método mostrar datos, que tengas el Data Grid View empleados, lo primero que tienes que hacer es limpiar los renglones, ahí está. Y luego le pones for each, pensando en que sea una composición de una empresa y empleados. Así. Cuando vayas a mostrar si tiene seguro de vida o no, pues le vas a tener que poner así. Empleado punto seguro de vida. Si es true, entonces le vas a tener que poner aquí. Bueno, vas a tener que hacer varias cosas, pero bueno. Para ponerlo así, ¿verdad? Para que aparezcan en el Data Grid View, que aparezcan sí o no, las palabras sí o no, para que no vaya a aparecer true o false. O O sea, lo vas a tener que interpretar para que el usuario lo pueda entender. Porque si le pones true o false, pues así no, ¿eh? Si quieren, miren, déjenme preparo algo más y voy a enriquecer estas diapositivas para poner esa. está bien, gracias. Déjenme, de hecho, al programa que les mostré, le voy a agregar un Data Grid View para que puedan almacenar varios empleados y que ahí lo vean. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta?
¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, miren, entonces quise mostrarles esto porque me di cuenta que todavía hay muchos estudiantes que tienen dudas de cómo usar los controles visuales. Entonces, eh, les quise mostrar, pues dándoles algunos tips de cómo usar, cómo no usar algunos controles visuales para la captura de datos. Esto va a ser muy importante, sobre todo el próximo semestre, ¿eh? El próximo semestre incluso le voy a incorporar otros controles, ¿eh? Le voy a pedir que hagan otras cosas. Entonces quiero que desde ahorita se vayan familiarizando con el uso correcto de los controles. Este tipo de errores los cometen mucho también en estructuras de datos, ¿eh? Capturan, por ejemplo, el sexo de una persona con un text box, cosas así. Entonces eso no es recomendable porque acuérdate que los controles visuales de cierta manera también te ayudan a minimizar la posibilidad de que se equivoque el usuario, ¿eh? Si tú capturas el sexo de una persona con un text box, pues le estás abriendo la posibilidad de que ponga ahí lo que sea, ¿no? Incluso que le ponga datos que no corresponden al atributo. Entonces, para eso te sirven los controles visuales. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, para ya terminar la sesión. Les voy a poner el operador condicional. Bueno, miren, si no tienen dudas, si no tienen preguntas, voy a enriquecer. Si alguien tiene alguna pregunta en específico o si me ayudan también a enriquecer estas diapositivas poniendo más ejemplos, escríbanmelos aquí en el chat. Yo hoy me voy a dedicar a enriquecerlas, a ponerles más ejemplos, más cosas, y luego las vuelvo a subir, se las vuelvo a compartir. Si alguien tiene dudas en particular del uso de algún control visual o de cómo capturar algún dato, cuál sería el control visual más adecuado para capturar un dato, pues todas esas preguntas háganmelas aquí en el chat y eso me va a ayudar a mí para enriquecer las diapositivas, ¿no? Ayúdenme con eso, descansen el fin de semana, el lunes me conecto y ¿qué les parece si resuelvo, codifico el programa que estaba pendiente, el de varios todos, ¿no? ¿Cómo hacerle para que almacene varios todos? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta ya final para, si no, para desconectarme. Bueno, entonces nos vemos el lunes.